abogado Es una Daniel defensa pro Kovalik. bono. Es una defensa, Felipe, gratis, no solo al presidente Petro, también a Nicolás Petro, también a doña Verónica Alcocer. Sí. Me sorprende un poquito, pues yo obviamente no quiero entrar en la discusión con el abogado Felipe de que el presidente Petro es crítico de Maduro, pues ese cuento va a ser muy difícil. Que le iba a decir eso, Néstor. Si la defensa del abogado Novak está sustentada en que Petro sí es un crítico de Maduro, ese casito está perdido. Sí. Se va a tener que informar mejor de las posiciones políticas del presidente Petro, ¿no? Porque yo creo que todo este tema de la lista OFAC y tal tiene que ver directamente con dineros que pueden haber llegado de Venezuela. Bueno, esa pregunta que le hizo Juan Camilo usted desde Washington, ¿es el Pollo Carvajal, un viejo aliado del chavismo hoy detenido en cárceles en Estados Unidos, el que dice, Juan Camilo, a modo de aclaración, que Petro o la campaña Petro recibieron plata desde PDVSA en el año 2022, ¿verdad? Sí, correcto. Él habla realmente de varias campañas. El Pollo Carvajal ha hablado de 2018 incluso, porque no estoy seguro que en el 22 el Pollo Carvajal estuviera libre. Ok. Ojo, porque ese es un punto importante. Pero sí, digamos que hay algunas versiones de que él estaría dispuesto a testificar eso en el marco del proceso que tiene aquí en el Distrito Sur de Nueva York. Recordemos que él ya fue condenado, bueno, él se declaró culpable, había una audiencia donde le iban a dictar la sentencia para ahora a finales de octubre, pero su equipo y la fiscalía solicitaron una audiencia adicional que es conocida como la audiencia de fático, que ahí lo que se hacen es que se exponen argumentos adicionales en el proceso, y la audiencia de la sentencia se corrió para el 29 de noviembre, entonces de aquí al 29 de noviembre debe haber una audiencia adicional para argumentos nuevos en el marco del proceso, donde bueno, habrá que ver qué tipo de elementos trae el Pollo Carvajal, y pues ya sabremos en la sentencia del 29 de noviembre, dependiendo de la magnitud de esa sentencia, si es que el hombre entregó información valiosa o no. Pero así es, Juan Camilo, gracias. Por ahora, Néstor, el otro dato que da el abogado que me parece muy importante es no hay proceso judicial contra el presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, que era el otro motivo de dudas. ¿De dónde sale el presidente Petro o qué tiene Estados Unidos contra el presidente Petro en Cortes Federales de Estados Unidos? De momento yo creo el que abogado eso dice no hay nada. Eso lo tiene que tener claro el abogado, que aquí en este momento no estamos en una etapa, digamos, probatoria, tratar de probar que Petro no ha incurrido en unas conductas, porque entre otras cosas no se sabe cuáles son, porque nadie le ha imputado ninguna conducta, ni si es amigo o crítico de Maduro. Aquí hay una postura política expresada por el gobierno de los Estados Unidos en la sanción que le impuso al presidente y a su familia. Y pues que la verdad es que en las disputas políticas los abogados sobramos, que porque no quiere decir que no tenemos cómo meter en un marco jurídico, Héctor, y en un marco probatorio y en una actuación administrativa una decisión que es absolutamente discrecional Héctor, del gobierno de los Estados Unidos. Para ser claro, el abogado llegó a esto en paracaídas el viernes de la semana pasada cuando se conoció la noticia. El abogado, por supuesto, todavía no accede. El abogado está diciendo yo supongo. No, claro. Pero Estados Unidos, por otro lado, Héctor, no toma la decisión de meter a un presidente de un país en América Latina en la lista Clinton sin argumentos y sin haber estudiado pero además el tema. Es que esto se está estudiando desde hace por lo menos 3 años, Néstor. Desde el final de la campaña de Estados Unidos está analizando 4 elementos, Néstor. 4 elementos. Unos que pueden ser políticos eventualmente, como dice Héctor, creo que en eso tiene razón, porque es cómo se ha disparado la producción de cocaína en Colombia. Producto de decisiones de política pública. Sí, pero es que ahí puede usted entrar en la discusión sobre si en otros gobiernos había o no la producción de cocaína también en aumento. Aquí hay unos elementos objetivos que son importantes. Uno, que dice que el presidente Petro ha dejado de perseguir a los cabecillas de organizaciones narcoterroristas. Léase el caso, por ejemplo, de alias Andrés Araña, a quien el gobierno no ha querido extraditar a Estados Unidos, jefe de los comandos de frontera. Está hablando en el indictment, en el documento del Departamento del Tesoro,
documento, no indictment, hablando de su relación y su cercanía con Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles. Habla de las posibles irregularidades o ingresos de dineros del narcotráfico o irregulares a su campaña presidencial en 2022. Y habla de cómo el presidente Petro en una locución filtró un documento reservado de la inteligencia financiera internacional para justificar lo que dijo en su momento del caso Pegasus, que fue cuando sacaron a Colombia de la UIF del grupo Egmont. Sí, está muy bien la lista que hace Ricardo. Los tres primeros son absolutamente, digamos, subjetivos y de evaluación política. Si uno cree que Petro es amigo de la financiación de la campaña. No, por eso dije los tres primeros, Ricardo, no me oyó bien. Los tres primeros son puramente subjetivos. Usted dio 5 tips que me parecen bastante bien. Los tres primeros son totalmente subjetivos. Si a uno le parece que Petro es amigo de Maduro o no, pues eso ahí cada uno puede tener su opinión. Y seguramente es difícil ponerse de acuerdo e insisto, no es un tema probatorio ni jurídico. Los últimos dos pues sí lo son, digamos, que es que efectivamente pudo haber entrado dinero proveniente del narcotráfico a la financiación de su campaña. Eso pues hasta ahora, digamos, el único indicio yo creo que existe es el de el aporte que hizo Santander López Sierra, que se lo entregó a Nicolás Petro, aunque Santander López Sierra no es un narcotraficante, llamémoslo, vigente. Pues Santander López Sierra fue condenado, incluso no sé si fue condenado no por narcotráfico, sino por... Pero no hay ningún otro indicio de narcotráfico. Bueno, pregúntele a Benedetti que campaña, dijo 15.000 millones de pesos que entraron. Es decir, pero él no dijo que fuera de narcotráfico. Pero él no dijo que fuera de narcotráfico. Él dijo que eran 15.000 millones y que hoy asumimos, entre otras cosas, que buena parte de eso son de contratistas, entre otras cosas, los que ganaron la consulta para el Senado los Torres, yo no en el pacto histórico ayer. Sí, los Torres, claro, entonces... Pero ese es que no sabemos esos 15.000 millones, puede ser plata ilegal, puede ser plata de corrupción, puede ser plata de narcotráfico, puede ser. Pero no sabemos y la pregunta es si los Estados Unidos saben. Exactamente. Esa es la pregunta. No me quepa la menor duda que saben. Exactamente. Entonces, el tema es, esa Felipe, es la razón por la cual metieron a Benedetti en esa lista. Y a Nicolás Petro. ¿Qué es lo que sabe Estados Unidos que nosotros no sabemos? Yo estoy de acuerdo. Correcto. Algo saben. ¿Por qué está ahí Armando Benedetti? ¿Sí? Aquí nos acostumbramos. Porque algo debe saberlo. Mire, los Estados Unidos no lo meten a usted en una lista OFAC porque, Petro tan izquierdista. No, ha habido presidentes más izquierdistas que no los han metido. Ni siquiera en el primer gobierno del presidente Trump. Pero ¿por qué metieron a Benedetti? ¿Cuándo será, Felipe, porque le van a hacer que Estados Unidos a la plata que viene de Venezuela, que llegó de Venezuela? Esa es una buena pregunta. ¿Cuándo será que entendemos, Felipe, que los Estados Unidos... Anoto por qué está Benedetti en este tema al lado de Gustavo Petro. ¿Qué me dice Luis Ernesto? No, ¿cuándo será que entendemos que Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump cambió? Que ya no es un país que respeta los derechos humanos, que le interesa el Estado de Derecho, los debidos procesos. No, él cambió completamente. Entonces aquí en la lista Clinton, en la lista OFAC, hay un interés clarísimo de intervencionismo. Aquí hay departamento del Permítame, Néstor, permítame. Aquí hay una intención clarísima de intervencionismo norteamericano en Colombia. Eso no fue el viernes, ¿no? Si me permiten hablar, si me permites, sí, está hablando. Ricardo. Aquí hay una clara intención de intervención en la política doméstica de Colombia y a mí realmente me sorprende que no lo veamos y además que lo rechacemos, que tratemos de buscar justificaciones donde no las hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué están castigando a Gustavo Petro y a su familia? Me sorprende que primero, porque al presidente Donald Trump no le gusta, permítame esto, al presidente Donald Trump no le gusta la paz total. No le gusta la paz total, ni le gusta la política de erradicación de cultivos que tiene este gobierno, ni le gusta que la Corte Constitucional haya tomado la decisión de que se prohíbe el glifosato en Colombia, no le gusta. Segundo, no le gusta las instituciones colombianas que están desarrollando las investigaciones de lo que ustedes han mencionado, la investigación sobre Santander López Sierra, sobre el posible ingreso de campañas. Acá tenemos instituciones y tenemos que los colombianos hacerlas respetar. Aquí tenemos una Corte Suprema de Justicia que hace su tarea. Acá tenemos un Consejo Nacional Electoral que a veces, por más politizado que esté, hace su tarea. Todas las instituciones están haciendo su tarea. Y lo que está haciendo los Estados Unidos es, sin debido proceso y simplemente con una justificación política para tener injerencia en el territorio colombiano y en la política local que deberíamos decidir los colombianos en las urnas, no permitirle a ninguna potencia extranjera, ni la de los Estados Unidos ni cualquier otra,
tomar las decisiones de manera autónoma y soberana. Es sorprendente que en Colombia los colombianos no exijan respeto, no por el presidente Gustavo Petro, por nuestra institucionalidad, por nuestra corte constitucional, por nuestra justicia y por la facultad que tenemos de autodeterminarnos en las elecciones. No se sorprenda. Yo en cambio veo otra cronología. Es que esto María no es solo político. Le iba a decir, a mí lo que me sorprende es gente, ahora dice Luis Ernesto, tenemos el Consejo Electoral, llevan, Felipe, 3 años destruyéndolo, despotricando, desconociéndolo, y ahora sí le sirve. Que es un tribunal de politiqueros fracasados. Cómo nos cambia la vida. Y ahora estamos en plan de defender, me parece bien, nuestras instituciones. Pero fíjese Néstor, como dicen los gringos, bite your tongue. Muérdase la lengua. Yo veo otra para quienes cosa. quieran opinar sobre el nombre de Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro, Armando Benedetti en la lista Clinton, que es por supuesto la gran noticia. Ahora nos salvamos de las sanciones a Colombia. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. María Consuelo, sobre la lista Clinton. Yo lo que veo es otra cronología, Néstor. Primero, el presidente Trump define que Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles. Después le pone precio a su cabeza. Recordemos que son $50 millones por él y 100 por toda la cúpula. Luego el presidente Petro empieza a defender de una manera mucho más airada a el presidente Maduro, al dictador Maduro. Y después los venezolanos reconocen que van a ser socios en esa defensa de Colombia. O sea, los pronunciamientos de la semana pasada evidencian el respaldo tanto de Colombia, o sea, tanto de Petro a Maduro como de Maduro a Petro. Entonces ahí es donde se configura esa acción que, como decía Héctor, es discrecional. Si es que aquí ellos no tienen que justificarlo de ninguna manera, simplemente se pone en la lista y se acabó el tema. Entonces yo sí veo una cronología no descabellada, en donde lo primero fue que se declaró a Maduro como jefe del cartel de los soles, ahí está. Y lo que falta por evidenciar el argumento es sencillamente que Venezuela aportó a la campaña de Gustavo Petro, que eso se ha dicho, pero pues no conocemos las evidencias. Ahí está el quit. Sí, Felipe, el tema viene por Venezuela. Sí, Felipe, por la plata que pudo haber entrado de Maduro, del cartel de los soles, a la campaña de Petro. Por eso digo, Felipe. Y ahí explicaría por qué están metidos el hijo no criado y Armando Benedetti. Puede ser por Venezuela, por eso digo, Felipe, que me sorprendió tanto la declaración del abogado Kovalik esta mañana, diciendo que Petro ha sido muy crítico de Maduro. Hasta la semana pasada, Maduro estaba diciendo, Felipe, y Diosdado Cabello. Como estableciendo un deslinde, siameses, acuérdese. Sí, que somos hermanitos siameses. Pues los hermanitos siameses tendrán inevitablemente también el mismo destino. Señor Aurelio. Néstor, pero aquí hay realmente más componente de política que cualquier otra cosa, hasta donde se sabe, ¿sí? Y no solamente política nacional, ahí hay un componente de política nacional, eso no lo podemos olvidar, y entonces se juega con todo esto. También de política interna norteamericana, también es jugada del Partido Republicano hoy en el poder contra el Partido Demócrata, que siempre apoyó a Petro y que tiene en Petro, utilicemos la palabra, otro hermano siamés. Esto no hay ninguna duda de que eso tiene un componente político predominante. Pero ahora, déjeme pedirle una precisión. Los demócratas no son hermanitos siameses del mismo nivel. Es decir, las sanciones contra Nicolás Maduro en Venezuela fueron con Biden, que era un presidente demócrata. Sí, pero la pelea con Venezuela claro. no es un invento de Donald Trump. Es una política bipartidista en Estados Unidos. La calificación de una dictadura no es por Trump, es también por los gobiernos demócratas. Pero ha escalado, y el tratamiento de todas maneras era diferente. Claro, había una crítica, un cuestionamiento a Maduro, pero el tratamiento de la contradicción era totalmente diferente. Entonces aquí hay componente político predominante. Ahora yo me hago una pregunta: ¿Colombia tiene que someterse a todos estos tejemanejes políticos de una u otra manera, aún sin tener en cuenta si de verdad hay unas pruebas? Vamos a mirar si de verdad hay unas pruebas que justifiquen que Estados Unidos meta allí a estas personas en la lista, y yo creo que es clave no desvincular a Benedetti de todo lo que está pasando. Pues es que Benedetti era justamente... Acuérdese usted,
Perdón, Paola, acuérdese usted que Benedetti, hay una entrevista en junio del 2023 en la revista Semana, donde Benedetti cuenta que fue a Estados Unidos y allá le preguntaron por Venezuela, habló con la DEA, etcétera, etcétera. Aquí hay cosas que hay que atacar embajador en Caracas, para ver qué pasa, pero está ahí, correcto. No quiero a Benedetti le quitaron la visa antes de haberlo metido en la lista OFAC. Claro, Felipe iba a decir eso. No quiero imaginarme en la vida de Miren, Benedetti, Néstor, que está póngale sin visa, la firma. Que está en la lista Clinton. Tema tiene que ver con dineros provenientes del cartel de los soles. Venezuela. Bueno, no le quepa y en particular los 15.000 millones. Claro. Y todo esto, métalo. ¿Ustedes recuerdan? Y por eso van a meter por ahí PDVSA, que ya está en la lista OFAC. Recuerde usted que también PDVSA está en la mira y en las listas negras de la OFAC, pero además acuerde usted también que Armando Benedetti fue nuestro embajador en Caracas y desde que llegó Armando Benedetti movía dos temas con particular interés. El primero, el de importar gas desde Venezuela. Desde el día 1 Armando Benedetti estuvo en ese asunto, y el segundo tema no menos importante es la compra de la empresa venezolana Monómeros S.A., que queda en Barranquilla, pero que también ha sido una compra que se quiere hacer además a través de Ecopetrol sin tener nada que ver con el negocio petrolero. Ninguno de esos dos negocios deben generar deben generar objeciones que ameriten la entrada de la lista OFAC, entre otras cosas porque han sido negocios que se han hecho un poco por encima de la mesa, e incluso entiendo que en relación al menos con Monómeros, el gobierno de Colombia ha intentado, obviamente ya no va a lograrlo, pero ha intentado que el gobierno de los Estados Unidos autorizara ese negocio, pero no lo va a lograr. Obviamente yo no lo voy a lograr, claro, pero digo, eso no es objeción para entrar a OFAC. Eventualmente, si hay alguna relación con el tema de Venezuela, serían las declaraciones del Pollo Carvajal y, en fin, las posibilidades de que el chavismo, incluso antes que Maduro, las posibilidades que el chavismo hubiera podido financiar movimientos políticos en los cuales milita o ha militado el hoy presidente Gustavo Petro. Eso es probable que por ahí esté andando el gobierno de los Estados Unidos. En realidad, el gobierno de los Estados Unidos, cualquier cosa que esté haciendo, está justificando una decisión de carácter político que tiene derecho a tomar. Pero pues volverlo eso un debate probatorio y tratar de meterlo en el Estado de Derecho en un momento como el de los Estados Unidos, en el que el gobierno desprecia el Estado de Derecho y tal, pues eso no vale la pena, la verdad, hacer el esfuerzo. Hay que aceptar que hay un castigo de carácter eminentemente político contra el presidente Petro, y a algunos les parecerá justificado, a otros les parecerá exagerado, y ya. Miren, yo no creo que sea solo política. Cuando Gustavo Petro, siendo candidato, Felipe, en el 2018, sentado a la izquierda suya, negaba tajantemente, abiertamente, haber sido un respaldo de Nicolás Maduro y haberlo apoyado. Y empezó a distanciarse en ese momento de Nicolás Maduro para buscar votantes. Desde Venezuela le respondió un señor llamado Diosdado Cabello, el 15 de noviembre del 2018. ¿Sabe qué dijo Diosdado Cabello en ese momento? Mira lo que decía sobre Gustavo Petro. Vino el señor Petro. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña. Y ahora los chavistas le hieden. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, a los guabinosos, a los que no asumen la responsabilidad. Esa fue la respuesta de Diosdado Cabello cuando yo le pregunté aquí en esta mesa a Petro sobre los muchos apoyos y muchos mensajes que había escrito sobre Venezuela. Son las 7:29 minutos. Álvaro, la última. Claro que es por Venezuela, pero más por la operación en el Caribe actual, que el gobierno norteamericano tiene que narcotizar a todo el que esté de ese lado. Y Petro, en parte por responsabilidad por las consecuencias con Colombia y parte por falta de tacto, pues se puso en ese lado. Pero también porque el gobierno norteamericano es ciego en estos temas, pues apoyo ciego a la internacional populista, se ve en Argentina, y palo para el resto. Pero Petro sabía lo que las amenazas que había en lista Clinton. En el resto no está, Álvaro, ni la señora Sheinbaum de México, ni el presidente Lula con quien se reunió. Pero espérese, ya el presidente Trump dice que... ¿Trump reunido con Lula? ¿Vio la imagen con Lula? Sí, claro. Por eso, pero también vi que le puso aranceles antes, porque se usa el garrote y después se tiene que negociar porque lo de Brasil salió mal. De Sheinbaum se dice que en México gobiernan los carteles. Pero esta discusión es muy difícil porque está basada en rumores y pasiones políticas. No es legal.
Entonces es una especie de discusión trampa. El que diga que no hay pruebas le dicen petrista, y el que diga que la campaña del Estados Unidos en el Caribe no es correcta le dicen aliado de Maduro. Pero acuérdese de una cosa, así fue con Irak. Durante la ola de la guerra al terrorismo, todo el mundo dijo que sí, que las pruebas que alegaba Estados Unidos contra Irak eran ciertas, hasta que se cayó todo ese andamio de mentiras, sí. Y el único senador que no había votado por la invasión a Irak, pero fíjese, que fue Barack Obama, ya acabó, sí, tiene razón, ganó la presidencia porque se vio. Puede ser que Venezuela sea el epítome, la cuna de la democracia, Álvaro, puede ser que usted tenga razón, puede ser que estamos Néstor, frente a un gran demócrata, a un presidente legítimo y nadie se ha dado cuenta. 7:31 minutos, María Consuelo, la última. Pero además es que recuerden el cuidado con el que el presidente Petro se ha referido al régimen venezolano desde hace un año, desde hace más de un año. O sea, nunca ha condenado el tema de las elecciones, siempre se salió por la tangente. ¿De qué otra manera se explicaría uno ese cuidado y ese tacto del presidente que no lo tiene con nadie con relación a Nicolás Maduro, si no fuera por una presunta gratitud precisamente por esa financiación? Pero María Consuelo, el presidente lleva meses diciendo que el cartel de los soles no existe, que el que existe es el cartel de Bogotá, con unos nazis que tienen casas en Miami que son amigos de Trump. ¿Cuántas veces ha dicho que no existe el cartel de los soles? Felipe, y ha dicho lo mismo del Tren de Aragua, y ha atacado y criticó una y otra vez a Donald Trump, y estas son las consecuencias. Son las 7:32 a.m. En segundos les cuento quiénes van a ser los congresistas del pacto histórico en las elecciones del próximo mes de marzo, de acuerdo con los resultados que está entregando esta madrugada la registraduría. Estás escuchando Blue